de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente. Impresionante esa crónica, Andreina. Es que la verdad uno ve esas imágenes y pues evidentemente es una mostrada de dientes al mundo impresionante, ¿no? En el sentido de, bueno, ojo con este bloque, no se vayan a meter mucho con nosotros, en una época en la que Donald Trump está en las mismas, también mostrando los dientes. Pero Andreina, usted nos tiene invitado precisamente para hablar de este tema, ¿no? Nos conectamos con el profesor Rafael Piñeros, experto en relaciones internacionales y profesor de la Universidad del Externado, para entender un poco más este desfile militar y el alcance de lo mostrado por China esta semana. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Para mí es un placer estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Profesor Piñeros, ¿qué sensación le quedó a usted después de ver este desfile militar? ¿Qué quiso comunicar Xi Jinping al mundo con este despliegue? Bueno, en primer lugar, la República Popular China es un estado que ha venido creciendo y consolidándose en distintos escenarios. Ya no es una esperanza económica, sino es una realidad. Es la segunda economía más grande a nivel global. Y sin duda, el aniversario número 80 de la finalización de la Segunda Guerra Mundial para ellos se convierte anualmente en una conmemoración que crece en importancia, que crece en el significado estratégico que quiere otorgar y, por supuesto, desde mi perspectiva, ¿qué nos está mostrando? China nos está mostrando que es una potencia militar de primer nivel. China nos está mostrando que crece en importancia estratégica y que estaría dispuesta que tiene la capacidad para mostrarse como un estado fuerte, como un estado capaz de defender su territorio frente a alguna amenaza que pueda existir. Está mostrando también que tiene una gran capacidad de convocatoria. El importante número de jefes de Estado y de gobierno de Asia y de África que lo acompañaron así lo demuestra. Y por supuesto, como lo expresó Xi Jinping al final de su discurso, China no aceptará de nuevo una humillación. Recordemos que la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX fue lo que se conoce como el siglo de la humillación para la República Popular China. Entonces, básicamente, no quieren volver a ese pasado en el cual el antiguo régimen se desmoronaba. China se enfrentó a varias guerras civiles en ese periodo y emergió después de 1945 y especialmente con la victoria de Mao en el 49 como un país débil en ese momento, pero que hoy es completamente diferente. Ahora usted hacía mención del discurso de Xi Jinping. ¿Cuáles son las claves de ese discurso que dio el mandatario chino? ¿Qué le quedó como esos mensajes clave que él quiso dar tanto para el público externo como para el público interno también? A nivel interno, yo creo que siempre hay que mandar un mensaje de unidad, la importancia del Partido Comunista como eje articulador de la vida política y social. Al mismo tiempo, él envía un mensaje de la lealtad hacia el régimen. Recordemos que tanto en las fuerzas militares de la República Popular China como tal vez a nivel medio y bajo, ha habido en los últimos años casos importantes de corrupción, también hay que decirlo, no es un régimen perfecto, y por lo tanto también hay que mandar ese mensaje de el partido es importante, la lealtad hacia el partido es fundamental para que China siga siendo una potencia destacada. A nivel externo, yo creo que una mano tendida a aquellos que quieren cooperar, a aquellos que quieren trabajar con la República Popular China, pero por supuesto también un mensaje directo en el sentido de China no permite que se le amenace, China no permite que haya eventualmente una situación en la cual se ponga en riesgo sus intereses y estaría dispuesto a utilizar la fuerza en caso de ser necesario. China no es una amenaza, China no se muestra como una amenaza, pero sin duda alguna tiene la capacidad y ha desarrollado la capacidad de manera autónoma para llevar a cabo cualquier tipo de acción. Hay otro lugar en donde estaban muy pendientes de este evento y es en Taiwán. Por supuesto, desde la
perspectiva china, una China dos sistemas permite que digamos que en la isla de Taiwán haya un régimen relativamente distinto al que se concibe en el mainland o en el territorio terrestre de la República Popular China. Sin embargo, los movimientos de Taiwán, cuando digo movimientos es la cercanía con los Estados Unidos, cuando digo movimientos es la compra de armamento a los Estados Unidos, su intención o de algunos grupos de buscar la independencia, mayor autonomía, pues sin duda alguna son detenidos por las autoridades en un balance difícil de mantener, en un balance que para los no chinos y para aquellos que ven en Taiwán un eje de resistencia, pues se convierte en una amenaza justamente a esa independencia y a esa capacidad, pero que para China es todo lo contrario, porque hace todo lo necesario cuidando de evitar situaciones como la de 1989, una represión en Tiananmen, evitando ser visto como un estado represivo, trata de mantener el control, ¿no? Entonces, acá hay un balance muy difícil de mantener alrededor de las acciones de uno y otro y del tipo de respuesta que se esperan para mantener o seguir reproduciendo una situación en la cual Taiwán mantiene cierta autonomía, pero sigue siendo una provincia de la República Popular China. Y también un balance complicado querer desafiar la hegemonía de Estados Unidos, convirtiéndose a su vez, digamos, o yendo firmemente hacia ser una potencia también hegemónica o queriendo construir su propia hegemonía. Yo creo que en términos académicos hay un profundo debate sobre el periodo en el cual estamos, ¿sí? ¿Por qué? Evidentemente no hay titular, no hay informe, no hay artículo que nos señale que hoy China es una gran potencia. Y eso, ir en contra de eso sería mentir. Pero también es cierto que la capacidad histórica cultivada de los Estados Unidos en la región de Asia-Pacífico y por supuesto en otras, le siguen generando que sea una potencia fundamental, que sea una potencia estratégica. China ha sido cautelosa y su ascenso se ha permitido también, o su ascenso ha sido viable gracias a la integración en las redes de economía mundial a partir de su ingreso a la Organización Mundial del Comercio, a su dinámico, bueno, hoy no puedo decir creciente, pero sí su dinámico e importante flujo de intercambio económico y comercial con Estados Unidos y con otras potencias europeas. Y por lo tanto, eh, eh, China también, si bien ha logrado algunos márgenes de autonomía, si bien ha emprendido campañas desde hace algunos años para ser menos dependiente del exterior, también lo sigue siendo. Y creo que esa es una característica muy importante. Ni Estados Unidos ni China, y por supuesto ninguno de los que está de ahí hacia abajo, en una especie jerarquización de los asuntos económicos, políticos o comerciales, es y puede ser completamente independiente. Y eso es importante. Hay necesidades. Entonces yo creo que conviven distintos escenarios. Hay momentos en los cuales son enemigos directos, hay momentos en los cuales son competencia. Porque recordemos que China vende vehículos, China vende manufactura, Estados Unidos vende manufactura, Estados Unidos vende vehículo, y es así, digamos, hay que verlo. Yo me alejo de ver las cosas como blanco o negro, sino una gran matiz de grises, ¿cierto? Porque hay momentos en los cuales también cooperan, hay escenarios científicos muy dinámicos de cooperación entre científicos estadounidenses y chinos, pero obviamente la situación política, especialmente con la llegada de Donald Trump, pero incluso antes ya había habido como una serie de alertas de, ojo, porque sin duda alguna es nuestra gran competencia del siglo XXI y creo que en general se sigue percibiendo así. China es una competencia en algunos escenarios muy puntuales, sin duda puede ser un país más que una competencia, pero también hay múltiples elementos de cooperación y sigue siendo una relación, a pesar de todo lo que ha pasado en estos años y en estos meses, sigue siendo una relación muy dinámica desde el punto de vista comercial, con ventajas tanto para Estados Unidos como para la República Popular China. Y la
presencia protagónica de Kim Jong-un y de Vladimir Putin, que son dos líderes pues muy cuestionados por el mundo occidental. ¿Qué le dice? Que la diplomacia rusa ha sido la más efectiva en los últimos 30 días, con visitas a Alaska y con visitas a Beijing. Eso demuestra que sin duda alguna el gran ganador de este mes, si no calendario, pero sí en estos últimos 30 días ha sido Vladimir Putin. Eh, eh, la relación con Rusia. La relación con Rusia, Rusia es consciente de que no puede competir con China y tal vez es consciente de que en términos económicos está unos escalones más atrás. Pero desde el punto de vista militar y desde el punto de vista estratégico sigue siendo una potencia importantísima. Importantísima. En términos de ciencia, tecnología e innovación, en términos de innovaciones en seguridad, en términos militares, todavía goza de una reputación significativamente importante y por lo tanto cultivar una estrecha y cercana relación con el país que compite de una manera más estratégica con su principal rival histórico, que es los Estados Unidos, es fundamental. Entonces, para Vladimir Putin es necesario seguir tejiendo con China una relación cercana. Es necesario porque le compra armamento, es necesario porque le compra petróleo, es necesario porque le compra gas, le compra recursos naturales que debido a las sanciones de los países occidentales, incluso le vende más barato. Entonces, para China es también una ganancia, como lo es para la India. ¿Por qué? Porque están comprando más barato de lo que los precios internacionales del crudo y de otras materias primas están actualmente. Entonces, están haciendo un gangazo, ¿listo? Por decirlo de alguna forma, por decirlo de una manera muy coloquial. De tal forma que para Rusia es fundamental y lo demuestra. Creo que si ha habido unos 20, 30 días efectivos de diplomacia, han sido para Vladimir Putin y para la diplomacia rusa. Por el lado de Corea del Norte, en efecto, no es nuevo, digamos, China siempre ha sido un protector, China ha sido un país que le otorga ciencia, tecnología e innovación en materia industrial y comercial a Corea del Norte y ha sido quien ha mantenido ese régimen estático, porque China es consciente que una descomposición o una o un recrudecimiento de, el conflicto o de la tensión en la península de Corea, el primer damnificado es China, porque miles de personas llegarían refugiadas, porque sin duda alguna generaría tensión al Estado que en este momento está creciendo, es decir, que no ha llegado tal vez a su pico, que es la República Popular China. Entonces, China busca mantener el statu quo, Kim Jong es funcional para mantener el statu quo, es un régimen afín, es un régimen de partido único, entonces desde el punto de vista político hay afinidad, hay necesidad por parte de la República de, perdón, por parte de Corea del Norte hacia Beijing. Y para Xi Jinping es importante mantener la estabilidad porque eso le permite tener, o mejor, no tener problemas que afecten el intercambio económico y comercial de China con el mundo. Una situación de guerra o de conflicto directo o de inestabilidad en la península de Corea es perjudicial para China y por lo tanto lo que busca es mantener el statu quo. Si esa situación cambiara, que no ha pasado, hay que decirlo, desde la década del 50, tal vez la cosa sería un poco distinta, ¿no? Tendría que jugar de una manera más estratégica. Pero lo más funcional para China es seguir manteniendo el régimen de Corea del Norte, porque eso brinda estabilidad, eso brinda seguridad y le provee un apoyo que en términos de las consecuencias internacionales no son tan fuertes, ¿sí? Entonces, no hay razones por las cuales desde el punto de vista objetivo, Beijing deba cambiar su posición. Estamos asistiendo a un desafío a Occidente y a Estados Unidos que tiene el potencial de cambiar el orden mundial. Para unos sí, para otros no. ¿Por qué sí? Porque sin duda alguna, el siglo XXI es el siglo de Asia-Pacífico, pero Asia-Pacífico es un vasto continente. Entonces hay que definir si es el siglo de China, si es el siglo de India, si es el siglo de otros países emergentes como Indonesia, como Tailandia, que también tiene una gran población. Pero sin duda alguna, las dinámicas euroatlánticas han perdido competitividad respecto a las potencias emergentes y a los países de Asia. Eso es indudable.
Pero también es cierto que desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista práctico, China, desde mi perspectiva, no está proponiendo algo realmente novedoso o revolucionario. China no exporta la revolución como lo hizo en la década del 50 o del 60, una revolución guerrillera, una revolución comunista. China es consciente que fueron o han sido mejor las dinámicas del comercio, de la economía de mercado, así sea con un partido político único como el Partido Comunista en el poder, son las que le han permitido crecer y ser lo que es hoy. No ha sido un régimen distinto. Entonces, por eso, desde la perspectiva económica y comercial, es difícil, porque no hay como tal una propuesta realmente distinta. China crea un banco de desarrollo, sí, pero es que eso no es nuevo. Y que cobre menos tasas de interés de las que cobra el Fondo Monetario Internacional tampoco es necesariamente nuevo, pero igual hay que pagarlo, ¿sí? O sea, China no está regalando cosas. China está invirtiendo, China genera un entorno propicio alrededor de él, China genera una gobernanza en la cual, sin duda alguna, hay inversiones en infraestructura, hay programas de desarrollo estructurales muy fuertes, con muchos recursos, como the Belt and Road Initiative, y eso es atractivo para muchos países. Por supuesto que sí. Pero al mismo tiempo, uno puede observar que el ascenso de unos pues tiene que generar la reacción de otros. Las reacciones, por el momento, hay que señalarlo también, los países occidentales son cautelosos, no ha habido una amenaza directa, hay la necesidad de alertarse, porque la venta de manufacturas con alto valor agregado, la venta de productos con alto valor agregado amenaza, por supuesto, a Alemania, amenaza al Reino Unido, amenaza a Francia, amenaza a Estados Unidos, y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, el problema no es solo de Estados Unidos, y eso hay que borrárselo porque a veces se entiende que la competencia estratégica es entre dos. No, hay muchos estados que tienen incidencia en las dinámicas del comercio. Pero sí pareciese haber dos bloques, ¿no? O sea, no hay, digamos, no hay un cambio de paradigma, pero sí un cambio de actores, ¿no? Un cambio de la fuerza y la potencia que tiene cada uno de esos actores. Por supuesto, pero vamos al punto. Tal vez durante el periodo de la Guerra Fría era fácil identificar dos bloques. Aquí yo veo muchas mezclas en el sentido de, a diferencia de Corea del Norte y de la Federación Rusa, hoy fuertemente sancionada, muchos de los líderes que también asistieron a la parada, no es que no sean aliados o no es que no tengan relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos o con Francia o con Inglaterra o con Alemania o con países europeos. Entonces, por eso digo que es mucho más difícil diferenciar hoy dos bloques como se hacía en el pasado, porque sencillamente hoy todos los estados tienen una gama de relaciones muy distinta y muy diversa, tanto con Estados Unidos como con la República Popular China. Dese cuenta de una cosa, otro de los que era importante en este caso era la India. Sí, pero es que Ajá. India también tiene relaciones con Estados Unidos, tiene relaciones con Japón, tiene relaciones con Corea del Sur, y eso no son excluyentes. Entonces, démonos cuenta que nos estamos enfrentando a una lógica mucho más heterogénea, pero seguimos utilizando un marco de referencia relativamente fácil, que era agrupar entre bloques. Y hoy, desde mi perspectiva, es mucho más difícil agrupar en bloques, porque incluso si usted coge a Brasil, se dará cuenta de que sigue habiendo un comercio, a pesar de que está siendo fuertemente sancionado por Estados Unidos, sigue siendo aliado de China, sigue siendo aliado de la India, y así sucesivamente. Entonces, aquí, a diferencia de lo que pasó durante la segunda mitad del siglo XX, para los países del bloque comunista era casi que impensado tener relaciones con países de Europa Occidental o con Estados Unidos. Hoy no, hoy es mucho más heterogéneo y mucho más difícil de observar cuáles son esos aliados, digámoslo así, excesivamente leales a uno u otro. Si usted coge el caso de Japón, por ejemplo, o el caso de Corea del Sur, se va a dar cuenta de que Corea del Sur y Japón son dos de los cinco principales aliados económicos y comerciales de China, y al mismo tiempo son dos de los cinco o seis aliados más importantes de los Estados Unidos. Entonces, por eso digo que ser excluyentes y decir, ah, no, es que unos hacen parte de un bloque y otros hacen parte de otro bloque, no. Desde el punto de vista militar, uno puede observar, desde el punto de vista militar y estratégico, por supuesto que hay lógicas distintas. Los países de la OTAN, por ejemplo, que son los países de Canadá, Estados Unidos y una gran cantidad de países europeos, no hace parte
no hacen parte, perdón, de las estructuras de seguridad donde se encuentra China, como la Organización de Seguridad de Shanghái. Eso sí es distinto, eso sí es excluyente. Y los países de la Organización de Cooperación de Shanghái no hacen parte de la OTAN. Ah, ahí sí tenemos dos bloques claramente diferenciados. Pero en términos económicos y comerciales, hoy me parece erróneo señalar que estamos entre dos bloques, porque eso no necesariamente es cierto. Los aliados de uno también son los aliados en términos económicos y comerciales, y por lo tanto son fronteras mucho más difíciles de disipar y de discernir entre unos y otros. Profesor Piñeros, muy interesante charla con usted a esta hora de la mañana en Sala de Prensa Blue. Muchas gracias por estar con nosotros. Andreina, muchas gracias por la invitación y es un placer estar con ustedes. Interactúe